Mi padre vendió a mi perro para saldar su deuda, pero lo que encontré en la casa del comprador me mostró que mi padre había hecho lo mismo antes. Cuando tenía 17 años trabajaba en un Wendy's cerca de mi casa, y cada puto dólar que ganaba lo juntaba con una obsesión casi infantil. Quería un perro que fuera mío, comprado con mi esfuerzo, sin que nadie pudiera restregármelo en la cara. Mi papá nunca entendió esa idea y cada vez que me veía contando billetes decía que era una estupidez gastar tanto en un animal, que debería pensar en ahorrar para un carro viejo o para ayudar con la renta. Pero yo seguía aferrado a lo que quería. El primer perro que compré fue un Lachen, lo pagué juntando sueldos por meses, sin salir con amigos y trabajando turnos de cierre. Ese perro estuvo conmigo apenas unas semanas antes de que desapareciera de un día para otro. Mi papá dijo que seguramente dejé la puerta mal cerrada y que era mi culpa por ser tan distraído. Me sentí tan mierda que hasta pensé en dejar de comprar perros para siempre, pero después de un tiempo volví a intentarlo. Con 18 compré un Golden y unos meses después un Pitbull. Ambos se fueron igual que el primero. Mi papá siempre tenía una explicación rápida, que yo era desordenado, que seguro un ladrón dejó abierta la cerca, que tal vez el perro era inquieto y se escapó. Yo era tan ingenuo que le creí 3 veces. Todo cambió cuando, a los 20, después de estar trabajando casi sin descanso, pude comprar un galgo que me había obsesionado desde que vi un criadero en Dallas. Ese perro representaba años de frustración y sueños rotos por la culpa que siempre arrastré con los otros perros que perdí. Lo traje a la casa y sentí que por fin podía empezar de cero, como si hubiera recuperado una parte de mí que había perdido con cada desaparición. Mi papá hizo un comentario sarcástico cuando vio la factura y dijo que estaba tirando dinero al basurero, que luego no llorara cuando me quedara sin un centavo. Yo intenté ignorarlo, porque para mí el perro era más que un objeto caro. El galgo desapareció después de unas pocas semanas. No hubo señales, no hubo ruidos, no hubo nada. Solo salí al patio y no estaba. La cerca cerrada, la puerta trasera con seguro, todo en su lugar. Lo primero que sentí fue un vacío tan fuerte que me mareé, pero en vez de asumir que era mi culpa otra vez, algo me hizo fijarme en mi papá. Él estaba demasiado calmado, bebiendo cerveza y viendo televisión, como si no supiera que yo estaba en pánico buscando por todos lados. Cuando le dije que el perro no estaba, respondió con un pues deja de comprar chingaderas tan caras y siguió viendo la pantalla. Ahí sentí una punzada en el estómago, una mezcla de sospecha y asco. Esa madrugada me despertó el sonido de su camioneta. Él casi nunca salía tan tarde, y algo en mí se encendió. Me vestí rápido y tomé mi bici para seguirlo porque quería ver qué coño hacía manejando en plena madrugada. Lo vi estacionarse en una casa que quedaba lejos del vecindario, una casa descuidada con un patio enorme y una luz encendida en la parte trasera. Me escondí detrás de una camioneta vieja y lo observé caminar hasta la puerta llevando algo que no alcancé a ver. Cuando el tipo que vivía ahí abrió, mi papá le pasó una jaula cubierta con una manta que yo reconocí de inmediato. Era la manta que había puesto en la cama del galgo la primera noche. Sentí un puto frío recorriéndome la espalda. No grité, no corrí, no hice nada. Solo me quedé ahí, como si mi cerebro estuviera intentando procesar que lo que veía no podía ser real. Al día siguiente fui solo a esa casa. Toqué la puerta con una mezcla de rabia y miedo. El tipo me abrió y cuando me vio dijo con un tono raro que no podía ayudarme. Yo respondí que sabía que tenía a mi perro, que la manta era mía y que el animal estaba registrado con mi nombre. El hombre cambió la expresión y me dijo algo que todavía me revienta la cabeza, que mi papá ya le había vendido varios perros antes y que él pensó que yo estaba de acuerdo. Me pidió que lo siguiera al patio para que viera con mis propios ojos. En ese patio había jaulas, no muchas, pero las suficientes como para que se me cortara el aire. En una de las jaulas reconocí al pitbull que supuestamente se había perdido el año anterior. En otra había un perro que se parecía demasiado al Golden. Me quedé helado mientras el tipo hablaba y decía que él solo paga por perros que le aseguran que son propios y que mi papá siempre le dijo que yo estaba enterado. Regresé a mi casa con el corazón acelerado como si hubiera corrido 10 millas. Mi papá estaba sentado en el sillón con una cerveza en la mano como si nada en el mundo le importara. Me paré frente a él y le solté todo lo que sabía, que había ido a la casa, que había visto mis perros, que sabía que era él quien los vendía. Mi papá ni siquiera se molestó en fingir sorpresa y dijo algo así como que los perros eran un desperdicio de dinero, que él necesitaba pagar unas cosas importantes y que al final la casa era suya y podía hacer lo que quisiera. Cuando le dije que iba a denunciarlo,
Se rió y me dijo que dejara de comportarme como un niño que llora por sus juguetes caros. En ese momento entendí que ya no había nada que rescatar. No era negligencia, no era mala suerte, no eran puertas mal cerradas. Era él. Todo el tiempo había sido él. Y aunque me partió el alma aceptar que mi propio padre me veía como una puta máquina de dinero, algo dentro de mí se encendió. Una mezcla rara de rabia, decepción y un deseo de que por una vez alguien pagara por lo que me había quitado. Porque no eran solo perros. Era mi trabajo, mis años, mi cariño, y sobre todo, la confianza que un hijo debería poder tener con su padre y que él había triturado sin parpadear. Y mientras él seguía viéndome como si yo fuera un estorbo, entendí que esto no iba a quedarse así. Yo no iba a dejar que me robara otra parte de mi vida. Ni una más. Actualización 1. Pasaron unos días desde que descubrí lo que mi papá había estado haciendo y aunque me hubiera gustado decir que reaccioné con claridad y aplomo, la verdad es que me moví como un puto zombi. Estaba durmiendo en el sillón de mi amigo Ryan porque no podía soportar estar bajo el mismo techo que mi papá, pero tampoco podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Me sentía drenado, confundido, furioso y, al mismo tiempo, avergonzado por no haber visto las señales antes. Sin embargo, con esa mezcla rara de emociones también apareció un sentimiento que no esperaba, la necesidad de hacer las cosas bien, no por venganza inmediata, sino porque por primera vez en mi vida me di cuenta de que tenía que protegerme de alguien que se supone que debió protegerme a mí. Después de que publiqué la historia original en internet, recibí un montón de comentarios. Muchos eran gente diciéndome que me alejara de mi papá lo más rápido posible y otros me dijeron que si quería llegar a algo legal necesitaba pruebas más sólidas. Algo más que simplemente haber visto a mi papá cargando la jaula en la madrugada. Eso me hizo pensar en lo estúpido que había sido al no grabar nada el día que enfrenté al tipo en la casa donde tenían mis perros. Me quedé con la idea de que tal vez podía volver y conseguir lo que necesitaba sin armar un desastre. Ryan se ofreció a acompañarme, pero sentí que si iba con alguien más la situación se podía salir de control, así que fui solo, dándole vueltas en la cabeza al plan más básico del universo. Preguntar otra vez y grabar la conversación. No tenía idea de cómo iba a reaccionar el comprador, pero sabía que tenía que intentarlo. Volví a esa casa con una ansiedad que me tenía las manos temblando. El hombre abrió la puerta como si ya estuviera esperando problemas, pero antes de que pudiera decirme que me largara, le expliqué que no iba a armar un escándalo, que no estaba ahí para gritarle, que solo necesitaba hablar. Él me miró con esa expresión de alguien que no confía en ti pero tampoco tiene energía para discutir. Le dije que sabía que él no había tenido la intención de meterse en un lío y que yo estaba consciente de que la persona que había actuado con mala fe era mi papá, no él. Después de unos segundos me dejó pasar y, cuando estuvimos dentro, le pedí que me explicara cómo fue que empezó todo. Mientras hablaba, activé la grabadora del celular sin decir nada. Lo que contó me revolvió el estómago. Me dijo que mi papá se le había acercado hacía ya varios años con la idea de venderle perros excedentes de un supuesto criadero casero. Le aseguró que yo estaba de acuerdo y que incluso eran perros que ya no podíamos mantener. El comprador dijo que no veía nada raro porque no intercambiaba los perros por grandes cantidades de dinero, sino por pagos relativamente pequeños que, según él, mi papá siempre estaba desesperado por recibir. Me explicó que en un principio pensó que mi papá era un tipo que simplemente necesitaba salir de perros que no podía cuidar, pero que luego empezó a sospechar cuando mi papá se aparecía cada vez con más urgencia, haciéndole comentarios que sugerían que tenía problemas económicos pesados. Lo peor fue cuando mencionó que una vez mi papá dijo algo como que estaba apostando para recuperar lo perdido. Ahí las piezas empezaron a encajar porque yo siempre había notado que mi papá veía deportes como si se le fuera la vida en ello, pero nunca imaginé que estuviera metido en apuestas. El hombre siguió hablando, y cada palabra me confirmaba que mi papá había estado vendiendo mis perros durante años como si fueran mercancía rápida para pagar deudas que él mismo se buscó. El comprador incluso me mostró su teléfono donde tenía mensajes de mi papá pidiéndole adelantos. Pidiéndole que no avisara si yo preguntaba y hasta mensajes donde le decía que yo era un niño caprichoso y que no debía prestarme atención si lo confrontaba. Me enseñó uno donde claramente se leía que mi papá afirmaba que yo no quería esos perros porque me aburro rápido. Estuve a punto de arrancarle el teléfono de la mano, pero respiré profundo y seguí escuchando. Antes de irme le pedí si podía enviarme copias de los mensajes y él aceptó con la condición de que dejara claro ante la policía que él no sabía que los perros no eran de mi papá. Me pareció justo.
Cuando salí de esa casa me sentí más fuerte, pero al mismo tiempo más jodido que antes. Tener pruebas no hacía que doliera menos, pero al menos dejaba de sentirme como un loco inventando cosas. Esa misma tarde llamé a la policía. Expliqué la situación lo más claro que pude, mencioné que tenía pruebas digitales, que los perros estaban registrados a mi nombre y que sabía dónde se encontraban algunos de ellos. La persona que me atendió tomó nota y me dijo que un oficial se pondría en contacto conmigo para recopilar la evidencia. Fue la primera vez en días que sentí que estaba haciendo algo que iba a llegar a alguna parte. Esa noche decidí volver a casa para recoger algunas cosas que había dejado. Ryan me ofreció ir conmigo, pero pensé que sería mejor hacerlo rápido y sin compañía. Cuando llegué, la casa estaba completamente en silencio, lo cual me sorprendió porque mi papá siempre tenía la televisión encendida o hablaba por teléfono, generalmente discutiendo con alguien. Entré directo a mi cuarto y empecé a guardar mis cosas en una mochila para no tener que volver. No había pasado ni un minuto cuando escuché golpes fuertes en la puerta de mi habitación. Mi papá empezó a gritar, diciéndome que qué chingados creía que estaba haciendo, que escuchó que había estado inventando historias sobre él, que si creía que iba a dejar que lo destruyera por mis berrinches. Intenté responder con calma, pero él no dejaba de golpear la puerta como si quisiera tirarla. Me gritó que yo no valía nada, que todo lo que tenía era gracias a él y que si creía que podía irme sin consecuencias estaba muy equivocado. Fue la primera vez que realmente sentí miedo de él. No miedo emocional, sino físico. Tomé lo que pude, abrí la ventana y salí por ahí como si fuera un chavito escapando de un castigo. Corrí sin mirar atrás. Mientras me alejaba solo podía pensar en que ese hombre, que siempre pensé que era solo un padre duro o áspero, en realidad me veía como algo que podía usar, vender, manipular y luego descartar. Cuando llegué a casa de Ryan me temblaban las manos y apenas podía hablar. Él dijo que no volviera nunca más a esa casa sin policía y que no me preocupara, que podía quedarme con él el tiempo que necesitara. Esa misma noche recibí un mensaje de un oficial diciéndome que habían recibido mi reporte y que podían revisar la evidencia al día siguiente. Me acosté en el sillón con la mente hecha mierda, pero con una certeza que no tuve antes. Mi papá ya no era solo un hombre que me decepcionó, sino alguien que había cruzado tantas líneas que ya no podía verlo como un familiar. Ya no podía seguir callando para mantener una imagen que nunca existió. Había perdido a mis perros, había perdido la relación que creía tener con él y había perdido la tranquilidad en mi propia casa. Lo único que no iba a perder, por primera vez, era el valor de seguir hasta el fondo con esto. Porque si yo no ponía un límite ahora, nadie lo iba a hacer por mí. Actualización 2. Habían pasado aproximadamente 3 semanas desde que entregué toda la evidencia a la policía, y aunque ese periodo debería haberme dado tiempo para calmarme, lo único que hizo fue abrir más grietas dentro de mí. Vivía en el departamento de Ryan como si fuera un huésped permanente que no termina de acostumbrarse, dormía lo suficiente para no colapsar. Comía sin ganas y pasaba la mayor parte del tiempo revisando compulsivamente mi teléfono esperando alguna actualización oficial. Era como si mi vida hubiera quedado en pausa desde el día en que descubrí que mi papá había vendido a mis perros, y ahora todo se desarrollaba en cámara lenta. Lo único que me mantenía con algún tipo de estabilidad era saber que por fin había dejado de ignorar lo que él era capaz de hacer. Los oficiales me llamaron varios días después para decirme que habían hablado con el comprador y que éste había entregado de inmediato los animales que aún tenía en su posesión. Me pidieron que fuera a identificarlos y aunque estaba preparado para lo peor, la experiencia me dejó un nudo en la garganta. El galgo estaba sucio y más delgado que cuando lo vi por última vez, pero en cuanto escuchó mi voz se levantó como si tuviera un resorte en el pecho. Me acercó la cabeza a las piernas y me quedé quieto por un momento porque no sabía si abrazarlo o llorar. Hacía años que no sentía algo así de inmediato, esa mezcla de alivio y pena. Volver a verlo me confirmó que mi intuición inicial no había sido paranoia, sino una capacidad que no me permití explorar por miedo a aceptar la realidad que tenía enfrente. El pitbull también estaba ahí. Se notaba que había sido tratado de forma irregular, como si algunas semanas hubiera recibido atención y otras simplemente sobrevivido. No sabía si realmente era el mismo, pero cuando me acerqué levantó la cola y me dio ese empujón suave contra la pierna que hacía cuando lo adopté. El tercer perro, el que coincidía con el Golden, estaba en un estado más difícil de descifrar. Era casi imposible saber si realmente era el mío porque había pasado demasiado tiempo y su condición era tan distinta que parecía otro animal.
Aún así, cuando levantó la mirada, hubo algo en ese gesto, una forma de parpadear, que me hizo tomar la decisión de adoptarlo sin dudar. Me dijeron que los papeles legales se podían ajustar después, pero en ese momento lo que menos me importaba era la burocracia. Lo único que quería era asegurarme de que ninguno de ellos volviera a estar en las manos de alguien que los veía como mercancía de emergencia. Regresar con los perros al departamento de Ryan fue extraño porque sentí que estaba recuperando partes dispersas de mi vida. Ryan ayudó a bañarlos y a darles comida mientras yo intentaba mantener cierta compostura. Él no hacía demasiadas preguntas, lo cual agradecí, porque si alguien intentaba profundizar demasiado en ese instante yo probablemente habría estallado. Aún así, entendía que recuperar a los perros no significaba que todo estuviera resuelto. La investigación recién empezaba y lo que estaba por venir tenía un peso que apenas estaba dimensionando. Mientras todo eso pasaba, mi familia paterna empezó a entrometerse en el asunto de la peor manera posible. Una tía me llamó un día para decirme que estaba exagerando y que mi papá solo intentaba salir adelante, que la situación económica estaba difícil para todos y que yo, en vez de ayudar, estaba hundiendo sobre quien siempre me había dado techo. Le respondí que vender mis perros no era una forma de salir adelante, era robar, pero no duramos mucho en la conversación porque terminó diciendo que mis perros no eran más que animales. Que yo debía entender que a veces era necesario sacrificar cosas para mantener a flote una familia. Sentí náuseas al escucharla. Era como si en mi familia existiera esta lógica torcida en la que todo se justificaba asumiendo que yo era un recurso disponible al que se le podía extraer lo que fuera necesario. Después de esa llamada, bloqueé a más de media familia porque no podía soportar que siguieran minimizando lo que había pasado. Mi mamá fue un caso distinto porque ella no reaccionó con enojo, sino con negación absoluta. Cuando finalmente nos vimos, intenté explicarle con calma lo que había descubierto, las pruebas, los mensajes, los perros recuperados. Ella se llevó las manos a la cabeza y dijo que seguramente había un malentendido, que mi papá jamás haría algo así. Me pidió que lo pensara bien, que tal vez todo se había salido de control por culpa de mis emociones. Fue frustrante, porque mientras le hablaba veía en sus ojos ese rechazo a aceptar cualquier cosa que alterara la versión del mundo que ella necesitaba. Se lo mostré todo, fotos, grabaciones, mensajes. Nada sirvió. Me dijo que estaba siendo cruel y que la policía no debería estar involucrada en asuntos familiares. Ese día entendí que ella prefería sostener una mentira antes que enfrentar la realidad. No volví a intentar convencerla después de eso. Justo cuando creí que las cosas no podían volverse más absurdas, mi papá decidió publicar un mensaje en redes sociales haciéndose la víctima. Lo redactó como si se tratara de un mensaje dramático para reunir simpatía. Dijo que su propio hijo lo estaba traicionando, que yo había sido manipulado por personas que querían separar a la familia. Y remató con que estaba enfrentando una crisis emocional por haberme criado con todo el amor del mundo y ahora yo quería verlo destruido. Lo leí con una mezcla de rabia e incredulidad, como si estuviera viendo una versión completamente inventada de mi vida. Lo peor fue ver que algunos familiares y hasta conocidos comentaron cosas apoyándolo, diciéndole que todo se solucionaría si yo dejaba de comportarme como un ingrato. Me quedé mirando la pantalla con una sensación de aislamiento que no sé describir bien. Era como si estuviera cargando con una historia que todos preferían reinterpretar para no ver la parte que les resultaba incómoda. Todo ese caos me llevó a buscar si había otras personas afectadas. No sé qué me impulsó en realidad, si era una mezcla de sospecha, coraje o simple intuición, pero publiqué un mensaje en un grupo local de Facebook preguntando si alguien había perdido mascotas en los últimos años. Me imaginé que tal vez 2 o 3 personas responderían, pero el número fue abrumador. Fueron decenas de comentarios de gente que había perdido perros sin explicación, algunos describiendo razas idénticas a las que yo había visto en las jaulas. En ese momento entendí que lo que había vivido no era un caso aislado, sino parte de un patrón que llevaba tiempo ocurriendo. Hablé con varias personas por mensaje privado y les expliqué, con cuidado, que tal vez sabía lo que había pasado. Nunca dije el nombre de mi papá, pero mencioné que había un hombre vendiendo perros que, según él, eran propios. 3 familias decidieron contactar a la policía de inmediato. Cuando me lo confirmaron, sentí una mezcla rara de alivio y dolor, porque por un lado ya no estaba solo en esto, pero por otro lado significaba que mi papá no solo me había usado a mí, sino que llevaba años perjudicando a otros. Mientras la investigación crecía,
Yo intentaba adaptarme a una nueva rutina con los perros, los cuales parecían necesitar tanto apoyo emocional como yo. El galgo tenía momentos donde se pegaba a mí como si tuviera miedo de que lo dejara otra vez y el pitbull no se separaba de la puerta, como si estuviera esperando que alguien viniera por él. Lidiar con sus heridas y con las mías se volvió parte de mis días. Ryan me decía que estaba haciendo lo correcto, pero a veces me quedaba despierto hasta tarde preguntándome cómo diablos había llegado a este punto, qué cosas había ignorado y por qué había tardado tanto en ver la verdad. A medida que pasaban los días, no quedaba duda de que mi papá había cruzado tantas líneas que ya no había forma de volver atrás. La policía me aseguró que el caso se estaba expandiendo y que, con las nuevas denuncias, la situación legal de él se complicaba mucho más. Yo solo asentí porque no había nada más que decir. Estaba comenzando a entender que la idea de familia que había sostenido toda mi vida era una fachada, y aunque aceptar eso me dolía, también me daba una claridad que nunca había tenido. Si quería seguir adelante, tenía que hacerlo sin esperar que esas personas cambiaran o entendieran. En ese periodo de semanas, mientras se acumulaban testimonios y la investigación tomaba forma, empecé a comprender algo que al principio me había negado a aceptar. Todo lo que había ocurrido ya no se trataba solo de mis perros, ni siquiera solo de mi papá. Era una cadena de decisiones, engaños y negligencias que habían afectado a muchas personas, todas creyendo que estaban solas en su pérdida. Darme cuenta de eso me hizo entender que no podía detenerme, porque si yo daba un paso atrás ahora, todo ese daño quedaría enterrado otra vez bajo excusas y silencios. Lo que no sabía entonces era que lo peor, o lo mejor dependiendo de cómo se mire, aún estaba por suceder. Y aunque ya había visto el inicio de la caída, todavía faltaba enfrentar lo que vendría después, algo que terminaría por romper cualquier idea que me quedara de que las cosas podían arreglarse de manera tranquila. Porque cuando el peso completo de la verdad cayó sobre él, la historia dejó de ser un conflicto familiar y se convirtió en algo mucho más grande, algo que me obligaría a cerrar un capítulo que había evitado toda mi vida. Actualización final. Habían pasado cerca de 3 meses desde que di el primer paso para denunciar lo que mi papá había hecho, y aunque al principio sentía que cada día era una batalla distinta, con el tiempo comenzó a formarse una especie de rutina extraña en la que todo seguía moviéndose, incluso cuando yo no sabía si estaba preparado para enfrentar lo que venía. Con los perros ya más tranquilos y adaptados al departamento de Ryan, empecé a recuperar parte de mi vida cotidiana, aunque siempre con la sensación incómoda de que algo pendiente estaba por caer encima de todos. La policía me había mantenido al tanto de la investigación, pero nunca daba muchos detalles, solo me confirmaban que seguían apareciendo personas que aseguraban haber perdido perros bajo circunstancias parecidas a las mías. Y que algunas coincidencias estaban conectando puntos que yo jamás habría imaginado. Lo que sí me informaron, de manera más directa, fue que mi papá estaba bajo una investigación formal por la venta de animales que no le pertenecían y por posible participación en una red de apuestas ilegales que tenía años operando en la zona. Cuando escuché esa parte, una mezcla de sorpresa y resignación me atravesó el pecho, porque aunque nunca quise creer que él podía involucrarse en algo así, una parte de mí lo reconoció como inevitable. Era como si cada mentira que él había dicho a lo largo de los años encajara de golpe con esta faceta que yo desconocía por completo. Y ya no era solo un padre vendiendo perros a espaldas de su hijo, era un hombre con una vida paralela, llena de decisiones que, tarde o temprano, terminarían explotando. La caída definitiva ocurrió una mañana cuando estaba preparando café en el departamento de Ryan. Me llamó un número desconocido que resultó ser de la policía para informarme que habían emitido una orden de arresto contra mi papá y que sería ejecutada ese mismo día. No sé qué esperaba escuchar, pero aún así sentí que me apretaron el pecho desde adentro. Agradecí de forma mecánica y colgué, quedándome un rato en silencio sin saber cómo procesarlo. Ryan me preguntó qué había pasado y le respondí que al fin lo iban a detener. Él se quedó serio y me dijo que hiciera lo que necesitara, que no intentara enfrentar esto como si fuera cualquier trámite. Me lo dijo con ese tono que utilizan las personas que entienden lo que estás viviendo sin necesidad de explicarlo. La noticia se difundió más rápido de lo que pensé. No sé si fueron vecinos, familiares o gente entrometida del mismo pueblo, pero apenas 2 horas después de que lo arrestaron estaba circulando información en redes sociales. Mi papá fue detenido afuera de la casa, frente a mi mamá, que según me contaron empezó a gritar que todo era una conspiración, que alguien lo estaba acusando por envidia y que yo había sido manipulado por personas que querían romper la familia. No estuve ahí,
pero una prima me llamó llorando para decirme que había sido un espectáculo y que nunca imaginó ver a mi papá llevado por la policía. Yo escuchaba su voz, pero no podía sentir lástima ni por él ni por mi prima, porque había llegado a un punto en el que ya no tenía espacio mental para cargar con las reacciones de los demás. Unas horas después recibí una llamada de la misma policía para que confirmara algunos detalles de la denuncia y para informarme que, además de los cargos por robo y venta ilegal, estaban considerando una investigación más amplia porque el comprador había entregado pruebas adicionales. Ese hombre, a pesar de haber comprado los perros, confesó sin problema que mi papá llevaba tiempo vendiéndole animales y que incluso, semanas antes, había intentado venderle un perro de otra persona cuyo collar aún tenía nombre y dirección. Eso complicó todo y se volvió parte de un caso más grande. Cuando escuché eso, tuve que sentarme porque de pronto entendí que lo que estaba pasando era mucho más grave de lo que imaginaba. Mi papá había llegado a tal punto de desesperación que ya no le importaba de dónde salían los animales siempre que pudiera sacar dinero rápido. Ese pensamiento, por alguna razón, me dolió más que todas las traiciones anteriores, porque ya no se trataba de mí, sino de decenas de personas que confiaban en que sus mascotas perdidas habían escapado, cuando en realidad puede que hubieran sido tomadas sin que nadie se diera cuenta. Después del arresto, la relación con mi mamá se volvió aún más complicada. Me llamó varias veces, llorando, para pedirme que retirara la denuncia, insistiendo en que yo estaba destruyendo a la familia. Le dije que la familia ya estaba rota desde hacía años, solo que yo había tardado demasiado en aceptarlo. Ella respondió diciendo que yo era cruel y que no entendía la lealtad. Colgó sin despedirse y no intenté volver a llamarla. La idea de negociar con alguien que había decidido cerrar los ojos voluntariamente me resultaba agotadora. No era responsabilidad mía sostener una mentira solo porque ella prefería vivir dentro de ella. En medio de todo esto, recibí un mensaje del comprador que me sorprendió. Me dijo que quería reunirse para hablar una última vez, no como vendedor ni como culpable, sino como alguien que sentía responsabilidad moral de explicarme ciertas cosas. Acepté porque necesitaba cerrar ese capítulo y entender por qué alguien había participado en algo que había causado tanto daño. Nos encontramos en un estacionamiento público para evitar cualquier problema. Él parecía más viejo que la primera vez que lo vi, como si todo este proceso hubiera drenado algo de él. Me dijo que nunca había imaginado que mi papá estuviera mintiendo de esa forma y que lo único que lo había movido era la necesidad de mantener a flote su propio negocio. Me contó que en un principio no sospechó nada, pero con el tiempo empezó a notar incongruencias, perros demasiado jóvenes para ser descartados de un criadero, animales con comportamientos que mostraban apego previo y, sobre todo, la manera desesperada en la que mi papá pedía dinero. Me aseguró que si hubiera sabido que los animales tenían dueño, nunca los habría comprado. No sé si lo creía al 100%, pero tampoco tenía energía para discutir. Le agradecí que cooperara con la policía y nos despedimos sin promesas ni intención de vernos otra vez. Fue una conversación incómoda, pero necesaria, porque cerró la última grieta que quedaba en esa parte de la historia. Salí de ahí con una sensación de vacío, pero también con un tipo de alivio extraño, como si el peso de las dudas se hubiera disipado. Con el arresto, la orden de restricción, la recuperación de los perros y la salida definitiva de la casa de mi papá, entendí que no tenía nada más que hacer ahí. Empecé a buscar un lugar propio para mudarme porque aunque Ryan insistía en que podía quedarme con él el tiempo que necesitara, sentía que tenía que recuperar mi independencia. Encontré un pequeño departamento que, aunque no era gran cosa, tenía suficiente espacio para mí y los perros. Cuando firmé el contrato, sentí algo parecido a tranquilidad, algo que no había experimentado desde antes de que todo esto empezara. Fue como si de pronto hubiera recuperado la cantidad justa de aire para respirar sin sentir culpa. A veces me detenía a pensar en todo lo que había pasado y en cómo mi vida se había dividido en dos partes, antes y después de descubrir quién era realmente mi papá. Al principio me costó aceptar que su arresto no era un triunfo en el sentido tradicional, no era un premio ni una forma de revancha que se disfrutara. Era más como poner una barrera obligatoria entre él y la vida que yo estaba intentando reconstruir. Y aunque hubo momentos en los que me pregunté si había hecho lo correcto, solo tenía que ver a mis perros durmiendo tranquilos para recordar por qué comencé todo esto. La última vez que supe de mi papá fue a través de mi mamá, quien dejó un mensaje de voz diciendo que él estaba esperando que yo recapacitara. No respondí, porque entendí que no había nada más que decir.
Mi decisión no era reversible y no necesitaba justificar mi postura una vez más. Cerré esa puerta porque seguir intentándolo me habría destruido por dentro y ya estaba cansado de perder partes de mí para sostener a alguien que jamás había hecho lo mismo por mí. Cuando finalmente me mudé al nuevo departamento, esa primera noche sentado en el piso, rodeado de cajas, con los perros olfateando el lugar como si estuvieran midiendo su nuevo territorio, me cayó encima una sensación inesperada. No era felicidad ni alivio total, sino una paz rara, como cuando por fin dejas de pelear una batalla interminable y aceptas que lo único que queda ahora es avanzar. Me di cuenta de que esta historia nunca fue sobre destruir a mi papá. Fue sobre evitar que siguiera destruyendo lo que yo estaba intentando construir. Fue sobre romper un ciclo de silencios, de culpa, de normalizar abusos disfrazados de disciplina. Y aunque el proceso fue doloroso y agotador, había logrado algo que no pensé posible, recuperar lo que me quitaron, pero también recuperar una parte de mí que había enterrado sin saberlo. No sé qué pasará con mi papá, ni cuál será la sentencia, ni si algún día entenderá lo que hizo. Pero ya no es mi responsabilidad cargar con eso. Su vida seguirá un camino que él mismo eligió, mientras yo sigo adelante con la mía, con mis perros, mi espacio y la certeza de que, por primera vez, la historia no terminó consumiéndome a mí.